tardes, estamos en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos como invitado a nuestro amigo y maestro que nos hace el favor de acompañarnos, que es Jorge Zavala García. Y vamos a tratar un tema del Estado fallido. Pues Lo que vamos a analizar es un tema que nos trae a la mesa aquí nuestro invitado para ver, analizar realmente si estamos o no estamos en un estado fallido. ¿Qué le parece? doctora, muy amable, buenas tema tardes. tan interesante que nos trajo a la mesa. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación y como siempre es un gusto y un honor estar en esta mesa, Gracias. en el cual tocamos temas de interés y de actualidad y que los ponemos a la mesa y consideración de todo el teleauditorio, porque consideramos que estamos ahorita en una época, en un momento muy interesante desde el punto de vista social, político y legal inclusive. Entonces, el tema que usted está manejando de el Estado fallido de derecho o Estado de Derecho fallido, yo considero que exactamente estamos cayendo en esa postura. Nuestro Estado de Derecho está siendo vulnerado por todos estos movimientos sociales que se están generando actualmente. Son movimientos que de alguna forma están buscando cierta desestabilización social y política, ¿por qué no decirlo?, en nuestro México querido. Son movimientos sociales que prácticamente buscan esa desestabilización y que desafortunadamente, de ser un simple movimiento social de reclamo, de manifestaciones a ciertos acuerdos, proyectos y demás que el Estado federal o el gobierno federal va implementando, esto ya ha traspasado ese cierto orden, porque ya inclusive vemos que ya se han generado muertes por inclusive disparos de arma de fuego. O sea, ya es esto de ese derecho que todos tenemos a reunirnos y a asociarnos de acuerdo a como la Constitución Política lo establece en su artículo 9 constitucional, que dice, es una garantía constitucional que todos tenemos ese derecho a reunirnos y a asociarnos. Sí, pero también nos maneja la restricción de que debe de ser esa asociación y esa reunión con fines lícitos y con el respeto al derecho de terceros. Y con esto entonces, ¿qué nos está pasando, doctora? ¿A dónde nos está llevando? Está muy grave la situación. Creo que hay 3 estados en los que tenemos esta situación tan delicada, ¿no? Que es Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y Chiapas también se nos está Chiapas, por ahí, se está sumando. Chiapas se está sumando así rapidísimamente. Y la verdad sí es de preocuparse, ¿no? Ahorita que comenta de los estados de nuestra república que están involucrados más o se está acentuando más este problema, si tomamos en cuenta lo ocurrido apenas hace unos días en el municipio de San Juan Chamula, en Chiapas, donde, caramba, el presidente municipal sale al balcón de su edificio, que es el Palacio, para entablar un diálogo con la ciudadanía o con la comunidad, y de repente es recibido a balazos. O sea, eso ya es preocupante, doctora, porque además, de acuerdo a los informes que la propia Procuraduría del Estado nos ha hecho del conocimiento, dice que se recogieron casquillos percutidos de 3 diversos calibres de armas y nos señala que son 45, AK-47 y el famoso R-15. O sea, son calibres grandes que, como lo establece nuestra Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son de uso exclusivo del ejército. O sea, no quiere decir que el ejército haya participado, no. Simplemente que son calibres que solo las Fuerzas Armadas pueden utilizar. ¿Cómo es posible que en una comunidad de ese tipo, que es San Juan Chamula, que es reconocida por sus costumbres indígenas, ¿sí?,
en ese momento se apersonen encapuchados, porque así lo establece testigos que estuvieron ahí, y que empezaron a disparar con ese tipo de armas. Oiga, entonces, ¿qué está pasando? Volvemos a lo mismo y al tema que usted muy atinadamente pone sobre la mesa. Entonces ahí nuestro Estado de Derecho está fallando, está siendo vulnerado por todo este tipo de acciones de gente que no sabemos quién es. Eso es lo peor, eso es lo peor. No, y sobre todo yo veo peligroso Chiapas porque hay mucho tráfico de armas en las fronteras, tanto en el norte como en el sur. Y no hay un buen control de los migrantes hacia nuestro país. Así es. Y entonces se está infiltrando gente de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica. O sea, realmente es preocupante porque hay grupos delictivos de gente que mata, como los Mara Salvatrucha, y que se han estado filtrando por estas fronteras nuestras. No, es más, si usted se apersona exactamente en el límite del estado de Chiapas con Guatemala y donde cruza el río, usted ve la gran afluencia, pero es impresionante, la afluencia de personas que transitan de Guatemala hacia territorio mexicano o viceversa, cruzando únicamente el río y a bordo de balsas ya de alguna forma prefabricadas, que son llantas de camiones, de tractocamiones y demás infladas con tablas, donde ahí la gente empieza a pasar de un lado a otro y ya es un comercio ahí que se genera, pero abierto, o sea, y eso no es en un momento dado que lo estemos inventando, algo, no, usted lo puede ver y yo lo estoy manifestando porque me consta, yo he estado en esos límites y vemos cómo el comercio es algo impresionante de un territorio a otro. Entonces, eso es a la luz del día. En las noches y demás, no sabemos qué tanto pase. ¿Qué está pasando? No, y digo, se asombran las personas cuando ven que en Venezuela los venezolanos se están pasando, ¿no? Así. Así es. Pero aquí tenemos el fenómeno diario. Aquí es diario y nuestra puerta del sureste está constantemente abierta para que pase todo. En algún momento alguien me decía, no, es que aquí en este punto, pues no pasa nada, pasa todo. O sea, con justa razón, sí, porque, no pasa nada, pero pasa todo. Y el decir todo es que realmente es todo tipo de mercancía, así, a grandes rasgos, toda. Y no se diga la cuestión de armamento. Es algo que realmente preocupa porque... Es impresionante. No, es de veras impresionante, ¿sí? Usted puede preguntar a cualquier ciudadano que se encuentra asentado en esa zona o en esa franja fronteriza del sureste y le puede asegurar, aquí pasan armamentos de todo tipo, así. Y no creo que a veces pasan que de una o dos, una pistolita, no, cajas. De veras, es impresionante. Pregúntenlos a la gente que está ahí y le van a responder eso. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que precisamente caigamos en este tipo de situaciones como la que se vivió hace poco en San Juan Chamula y que ahora, aparte nos estamos encontrando que también en el estado de Guerrero mataron al presidente municipal y que iba resguardado con policías federales que en número dicen que iba reducido porque desconocen la causa por la cual él dijo que ya no quería a los demás en ese día y pum, le tocó que lo emboscaran y lo mataran. Estábamos escuchando la declaración del presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de México, donde estaba dando una serie de cifras que realmente alarman, donde nos dice que en 10 años para acá han matado alrededor de más de 40 presidentes municipales. Que ahorita, de menos ya de 10 años,
han matado cerca de 30 ex presidentes municipales. Entonces, o sea, se está dando una cacería de funcionarios que tampoco, o sea, nuestro Estado de Derecho no puede permitir ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, por eso, insisto atinadamente, ese Estado de Derecho en el cual vivimos está siendo vulnerado, está siendo fracturado, está siendo dañado por todo este tipo de acciones que en un momento están poniendo en jaque a nuestro gobierno federal. Porque yo creo que una de las situaciones que se les ha salido fuera de control es la frontera del sur de México. Así es. Porque la del norte pues más o menos está controlada. Pero la del sur... Y ahora con la amenaza que dice que a lo mejor nos ponen un muro sí. más, bueno, entonces va a estar más controlado, ¿eh? Sí. Entonces está controlado, hay hasta policías de más de un lado y de otro, sobre todo el otro lado, pero el sur es una cosa tremenda. No, exactamente. Sí. Tremendísima. Y la verdad, hay personas que uno ve pues con distinta, ¿cómo le podemos decir? Pues una distinta presencia a los mexicanos. Y además los mexicanos pues los detectamos fácilmente, ¿no? Así es. Porque tienen otra complexión, otra estatura. Y cuando nosotros les preguntamos, porque, oiga, ¿de dónde es? Dicen, no, pues de Guerrero, de Oaxaca. Porque como allá hay muchos morenitos y tirándole ahora les dicen, ya no se les, a personas de color, ¿no? Sí, porque si no... Ya no se les puede decir de otra manera. Entonces, sabe uno perfectamente, porque hasta en el modo de hablar, que no son mexicanos. Así es. Pero se pasan de mojados por nuestras fronteras del sur. Y están llegando a diario y a diario. Es terrible, por ejemplo, ir al centro a veces de la Ciudad de México y ver cómo pasa la gente, pero como si fuera manifestación o mítines. Otro ejemplo, atravesando las calles, ¿no? Otro ejemplo de ese es, si usted circula por lo que es el periférico norte de aquí pues ya no de la Ciudad de México, porque es más del Estado de México, ¿sí? Hay luego gente extranjera del sur, sudamericanos, que están con su mochila y todo pidiendo dinero para poder continuar su viaje, ¿sí? Yo creo que ese tipo de acciones de las personas que desean trasladarse al país del norte para buscar una mejor vida y demás, ok, es permitido, cada quien busca y tiene su derecho humano de poder superarse, de poder buscar unos mejores satisfactores, pero yo creo, y es una opinión muy personal, que no se debe de olvidar que ese tipo de personas, por el simple hecho de pasar por nuestro territorio nacional, de inicio son personas extranjeras, no son mexicanos. Segundo, están cruzando todo un territorio nacional en el cual ellos deben de acatar ciertas disposiciones legales que la propia Constitución nos marca y que el gobierno federal debe de pedir que se cumplan, ¿sí? No puede ser nada más que por el hecho de que, bajo esa tónica de que son hermanos sudamericanos y demás, y que abrimos el corazón, estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué? La ley es la ley, ¿sí? Y los que estamos involucrados en todo este campo del derecho, ¿sí? Que en un momento manejamos las leyes, que conocemos cierta normatividad, a veces nos sentimos lastimados y afectados porque no se hace cumplir la ley, ¿sí? Entonces, considero que a pesar de que existen ciertos convenios, ¿verdad?, entre los gobiernos firmantes sobre cuestión de migrantes y demás, pero sí se debe de aplicar ciertas disposiciones rígidas de la ley, porque luego se pierde el control. ¿Quiénes entraron? No sabemos. Ahora, de esos que entraron, ¿realmente continúan su viaje? Yo creo que la mayoría no. ¿O se asientan aquí? Yo creo que la mayoría No tiene, no. bueno, esto ya ahorita se me viene a la mente,
el año pasado, me parece, o hace 2 años, que fueron detenidos un grupo de colombianos que estaban organizados en una banda delictiva y robaron un centro joyero en la Ciudad de México. Bueno, esas personas, ¿cómo ingresaron? ¿Cuándo ingresaron? ¿Y por qué permanecieron en el país? ¿Y por qué no fueron buscados para ver su situación migratoria? Entonces, todos esos tipos de cosas, vemos que entonces ese Estado de Derecho en el cual vivimos llega a ser vulnerado por todo ese tipo de acciones. Llega a veces hasta ser, y me atrevo a manejarlo en este sentido, mancillado, porque no se hace cumplir la ley. Y además que son unos cuantos. O sea, unos muy pocos organizados pueden contra una población desorganizada. Exactamente. Entonces yo creo que sí sería una llamada muy interesante al gobierno de México que cuide nuestras fronteras, que se les exija documentación, que realmente podamos caminar tranquilos por nuestras calles, porque ya vienen de todos lados a hacer tropelías y nosotros estamos a veces indefensos ante ese tipo de situaciones que jamás se habían dado en nuestro país, porque nuestro país, yo creo que hay que hacer la aclaración, es un país pacifista. Y entonces grupitos como estos que se vienen infiltrando con mentalidad delictiva, con armas, para hacerse, pues, dizque respetar, pues es muy grave para la población del país. En relación a lo que usted comenta de que son un grupo minoritario, lo que realmente luego pone en jaque a nuestra sociedad, lo estamos viendo con lo que está pasando ahorita en Oaxaca. Por propias declaraciones del gobernador actual, manifestó que está identificado que ese grupo de personas eran o son un número aproximado de 1,500 personas. Perdón, sí. Vamos a un corte y regresamos. Bueno. Nos acaban de avisar de producción. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Generoso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, regresamos con este programa de Leyes y Justicia sobre lo que nos estaba hablando, maestro Gracias, Jorge, sí. acerca de este grupo de 1500. Sí, le comentaba que, y esto es por propia declaración del gobernador, establece que estaba identificado este número de personas que tienen sitiado al Estado en un número de 1,500 personas. Entonces se preguntaba uno, bueno, son 1,500 personas que tienen prácticamente cautivas y retenidas a casi 4 millones de habitantes, no es posible. O sea, no es posible que ocurra eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Estado de Derecho que no se ejerce como tal? Ese tipo de acciones que realiza esta gente, vemos que totalmente vulnera nuestro Estado de Derecho, porque tanto en la Constitución como en la Ley de Vías Generales de Comunicación se establece que si hay alguna alteración o afectación a vías generales de comunicación, se incurre en un delito. ¿Por qué no se aplica la ley? Eso es lo que nos preguntamos todos los abogados, bueno, porque sí existen las leyes. Las leyes están ahí. Pero los detienen al ratito, los sueltan. Yo he sido... y la ciudadanía no sabe ni qué está pasando. Exactamente. ¿No? Entonces, de entrada dicen, la gente común, que obviamente no es experta en esta materia, pero dice, ¿de qué sirven las leyes? Entonces no funcionan. No, yo siempre he manifestado mi respaldo y reconocimiento a nuestro órgano normativo, a nuestras leyes, porque en mi opinión, son buenas, son claras al decir, tú no puedes hacer esto, porque si lo haces, entonces incurres en unas, o eres, puedes ser acreedor a una sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se aplica la ley como debe ser. Entonces, retomando a lo de estas personas, sabemos que constitucionalmente, y de acuerdo al artículo 6 constitucional, nos dice que tenemos la garantía y libertad de expresión. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos podemos manifestarnos libremente, pero hay una restricción. Siempre y cuando no afectes los intereses de terceros o, bueno, como dice también, no afectes la moral, en fin, no induzcas a cometer delitos. Ahora yo pregunto, cuando ellos se están manifestando, ¿lo hacen en sí pacíficamente? Claro que no. Cuando van luego transitando en este caso Paseo de la Reforma o en algunas otras arterias, cuando empiezan a pintarrajear o grafitear las paredes, las fachadas, ¿eso es una libre manifestación de ideas con respeto a terceros? Considero que no. Entonces ahí el gobierno tiene todas las facultades de aplicar la ley como debe de ser. ¿Por qué no se hace? ¿Hasta cuándo se pretende llegar a un acuerdo sobre mesa tras mesa de diálogo? Ya vamos en la 4ª mesa y no ha habido una real acuerdo, ya que las personas siguen obstaculizando los accesos a la ciudad de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, además hace unos días estaban totalmente obstaculizando las vías del ferrocarril. Oiga, doctora, eso está afectando totalmente de por sí. A la economía. Estamos en una economía difícil ahorita. Sí. Y todavía usted obstaculiza el libre tránsito de mercancías, que eso genera a los grandes empresarios unas pérdidas tremendas. O sea, se están quejando precisamente estos 3 estados, 4, perdón, estos 4 estados, de lo que más se quejan las personas, pues es que no les llegan las mercancías. Fíjese.
sea, no les llegan las mercancías tan importantes, no solamente para el comercio, sino para, hay mercancías obviamente que son comestibles, que necesita la población para subsistir. Artículos de primera necesidad. Artículos de primera necesidad. Y entonces lo estamos viendo tanto en Chiapas como pues en Oaxaca, en Guerrero. Yo siento que Morelia como que se está controlando, más o menos. Podemos decir, hay una cierta recuperación. Uh-huh. Pero los que están muy mal pues son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. O sea, nosotros nunca habíamos visto como mexicanos esta agresión tan terrible, digo, sanguinaria. Además, porque ya hay cantidades incontables de muertos. así es. Ya ve que al inicio de nuestra plática comentamos sobre el homicidio del presidente municipal de San Juan Chamula. Uh-huh. Dentro de las investigaciones que realizó la Procuraduría del Estado y que sigue realizando, nos informa, digo nos porque al final de cuentas es información pública que sale en las noticias, que ya han detenido a 6 personas responsables de haber intervenido en ese homicidio. Pero aquí lo que todavía no nos indican, más bien nos explican y nos dan a conocer qué fue lo que motivó que estas personas lo mataran. ¿Quiénes son ellos? Porque no nada más basta con decir, ya tenemos a 6 personas detenidas, involucradas en esto. ¿Quiénes son? ¿Por qué estaban ahí? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué decidieron atacar a esta persona? O sea, son a veces investigaciones, información que se nos queda trunca para nosotros. Entonces, son muchas cosas que como ciudadanos y más como conocedores del derecho, a veces ya no pedimos, exigimos que se nos explique debidamente. Sí, pues de ahí que hayan salido, en Michoacán se dio el fenómeno de las autodefensas. Y yo creo que en los otros estados pues también se va a dar, porque la gente necesita vivir, tranquilamente, necesita subsistir. El comercio es algo básico para que la gente pueda estar intercambiando bienes y dentro de esos bienes obviamente están los alimentos. Totalmente. Entonces, creo que esto es una situación muy delicada y que bueno, sí consideramos necesario que se supervisen las fronteras del sur de México. Ahorita que comenta usted lo de las autodefensas, si hacemos remembranza, esto de autodefensas nunca se había dado, realmente. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba participando de acuerdo a sus funciones y a sus facultades. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que ya la propia ciudadanía se está empezando a organizar para defenderse. Sí, para defenderse. ¿Por qué? Porque están viendo que el gobierno federal y estatal y municipal está siendo rebasado por los actos delictivos que se están presentando. Si ahorita recorremos algunas colonias de aquí del Estado de México, de Naucalpan, por ejemplo, usted llega a algún fraccionamiento y ya se encuentra usted mantas que dicen, señor delincuente, no se te ocurra ingresar a nuestra colonia. Todos estamos unidos para protegernos. O sea, ya la ciudadanía se está uniendo para repeler cualquier tipo de agresión. Entonces, ¿dónde está nuestro Estado de Derecho que nos pide que el gobierno federal, estatal y municipal está obligado a brindarnos seguridad? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa falla? ¿Dónde está esa falta de organización, inclusive de la propia autoridad, para contrarrestar este tipo de situaciones? Entonces, por eso es un reclamo ya general y social que se exija al gobierno que por favor aplique la ley en muchas cuestiones, en muchas situaciones
que es visto que lo que se necesita es aplicar la ley. Ahora sí que la fuerza Del Estado. Porque creo que sí ha sido bueno lo que ha pasado en Michoacán, y creo que con base en esa situación se deben de ver los otros 3 estados, ¿no? Se deben revisar, se deben de cuidar los otros 3 estados. Así es. Porque Oaxaca, bueno, No. tiene O sea, años también. Con así ese es, problema. tiene años. Y se pensó que cuando se fue a dar ese golpe al sindicato o a la coordinadora de maestros de ahí, de la sección 22 de maestros ahí en Oaxaca, el quitarles ese poder que tenían sobre el Instituto de Educación del Estado, pues se vio una acción que realmente se aplaudió, porque en un momento se le estaba restando cierto poder a esa coordinadora. Pero ahora, ¿qué pasa? Que se le ha otra vez dejado, que empiece otra vez a crecer su fuerza. ¿De qué manera? Intimidándonos a todos con los bloqueos que generan. O sea, no puede ser. Aquí es donde el Estado debe de ser firme en sus decisiones de lo que se va a determinar se tiene que hacer. Punto. No podemos estar, como decimos, a medias tintas de que, bueno, a ver, vente, a ver, ¿qué quieres otra vez? Si nosotros hacemos una 4ª mesa de diálogo, yo le aseguro que va a venir una 5ª, otra 6ª, y no vamos a acabar en tratar de solucionarles lo que ellos quieren. Yo creo que son a veces como los niños, ¿verdad? Que nos toman la medida. Uh-huh. Y si en un momento dado, para que el niño ya no esté llorando, le damos un dulce, al rato, para que no patalee, le vamos a tener que dar 2 dulces. Y al rato, para que no se tire al piso, le vamos a tener que dar 3 dulces. O sea, va a ser una cuestión de no acabar. O sea, no puede ser eso. Se tiene que poner un límite ya a ese tipo de acciones. ¿Sí? Yo entiendo que en un momento dado, sí, el diálogo es la mejor manera de poder solucionar un problema, sí, pero a veces cuando las acciones ya transgreden lo que es la ley, ya no podemos estar en negociaciones de que, ¿sabes qué? No te aplico la ley, pero ya pórtate bien. O sea, no podemos actuar de esa forma. Sí, no podemos actuar de esa forma. Sí, es cierto. Se tiene que aplicar la ley tal como es, ¿sí? Y reiterando, nuestro artículo 9 constitucional nos dice que tenemos ese derecho grande de poder tener la libertad de asociarnos y reunirnos, ¿sí? De establecer una asociación, como la creamos, con un fin lícito y para crear un ente diferente. Las famosas asociaciones religiosas, las asociaciones sindicales, ok, sí, pero aparte tenemos ese derecho de reunión, pero ese derecho de reunión nos dice que sea de manera pacífica y sin armamento. ¿Y qué pasa cuando ahora nos enteramos de las reuniones que hacen ellos en una manifestación de un derecho que están pidiendo y empiezan a surgir las armas? Bueno, ¿qué pasa? No, ahí sí estamos, no, o decimos estamos mal. Pues sí. Lo que creo que se me quedó muy grabado como alumna en la Facultad de Derecho que fui, es mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, ¿no? Es un principio muy Pues cierto. Muy cierto. Totalmente. No podemos llegar, digo, a una reunión, a una manifestación tranquilamente y que empiecen a sacar armas. Imagínese. Y bueno, y uno hasta sin piedras, ¿no? O sea, sin nada. Así es. Y digo, no nada más corren peligro las autoridades, sino la ciudadanía. La ciudadanía en sí. Entonces, creo que sí hay que meter Orden. con el doble freno que se llama, si no responde un caballo a la primera, pues con el doble freno a la segunda, ¿no? Sí es muy necesario que se implemente todo un sistema como se implementó
en Morelia, que apenas está saliendo, Así es. sobre todo en la frontera, en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Así es. En Guerrero, en todo el estado, porque claro que en Acapulco pues es donde más nos duele, porque es una de las playas más bonitas que ha tenido nuestro país, y que la verdad el turismo ha bajado tremendamente, porque corren peligro las vidas, ¿no? Hace unos días acaban de matar a un comandante ahí con 2 policías ministeriales, ahí en Acapulco. Entonces, oiga, si va usted a divertirse, pues va con la zozobra de que, a ver, en cualquier momento no vaya a haber balazos. Pues sí, O sea, sí. No, Y eso, es que eso ahí, no es posible. ahí se me metió muchísimo en lo que cuenta la gente del lugar, el narco, porque Acapulco es un lugar hermoso, privilegiado, se cae una semilla y florece. Sí. Entonces, hay plantíos muy grandes, según se han reportado el ejército y demás, pues tanto de amapola, que es con lo que se fabrica la cocaína, como de marihuana y demás estupefacientes, ¿no? Así es. Y con otra, que la mina más grande del mundo está ahí precisamente en Guerrero, y está siendo explotada por Canadá. Sí. Por eso ya nosotros ya no tenemos anillos de oro, ni cadenitas, ni nada, porque nos estamos quedando sin oro, teniendo la mina más grande del mundo. Es que hay cosas inexplicables. ¿Cómo tenemos tantísimo petróleo y la gasolina sale muy cara? Y hay que importarla. Sí, no, son cuestiones increíbles, inexplicables. Así es. Entonces, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
estamos aquí con este interesantísimo tema para prevenir que falle el Estado de Derecho, ¿no? Pues sí, que no, ya no esté tan vulnerado como está ocurriendo. Nos lo están dañando. Nos están dañando. Además, México, la verdad, es un país bendito de Dios, porque tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo. Entonces, no nos explicamos qué está pasando, que eso no está redundando en el beneficio del pueblo mexicano. Pues sí, al contrario, Sí. le está afectando. Ahorita se están presentando los problemas sociales de estas movilizaciones de los maestros, y yo siempre lo digo entre paréntesis maestros, Yo porque creo que no son yo maestros, dudo ¿eh? que realmente un maestro actúe de esa forma. Y por el tipo de personas que nos presentan, yo dudo que realmente sean maestros. Yo inclusive, como gobierno federal, exigiría que toda esa gente que está ahí, yo le pediré identificación para ver, identifícate realmente si eres maestro y corroborar, ¿sí?, a dónde era tu adscripción o dónde es tu adscripción y si realmente estás vigente como maestro. Claro. Porque no es posible que ya cualquiera que se involucra en ese grupo dice, Ya yo soy no maestro. ya Yo soy son maestro. maestros. Sí. Con el debido respeto, no sé si a lo mejor son maestros, sí, pero a lo mejor son maestros de obra, Pues sí. ¿verdad? Digo, puede ser un maestro de obra, un maestro de pintura, ¿verdad? O sea, Un maestro albañil. un maestro albañil, lo que le digo, ¿no? Con el debido respeto, pero realmente un académico, pues que se identifique como tal. Y no son los académicos. Yo digo, nosotros somos maestros, hemos Así dado es. clases, estamos dando clases, nosotros somos así. Exactamente. Si lo que se les enseña a los alumnos, además de los conocimientos, son los valores, en Entonces, respeto a la vida, en respeto a la libertad, el respeto a lo ajeno. en respeto al ajeno. Entonces, estas personas llegan a destruir. Totalmente. Ahora, si no les están pagando ya a los maestros que nos están dando clase, ¿de qué viven estas personas? Porque se ven fuertes, Ah, claro. no se ven para nada débiles, están obviamente en un estado de agresividad extrema, que no es posible que sean maestros. E inclusive, ¿quién les financia para que todos tengan sus mismas casas de campaña, Ajá, casi del mismo color, sí, nuevas? Porque son nuevos. cuando estuvieron aquí en Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón, que un día se quedaron ahí toda la noche, todas casas de campaña nuevas, nuevecitas, ¿sí? Y del mismo estilo, todas, Ujú. idénticas. Entonces, yo creo que como ellos se quejan que son maestros y que a veces no les alcanza lo de su sueldo y todo, les alcanza para seguir comprando casas de campaña y mantenerse por semanas y meses en ese tipo de acciones, de actos. O sea, por favor. Y cada vez se ven más fuertes. Digo, pues están comiendo bien. Por eso mismo. Por eso es gente que está pagada. Exactamente. ¿A quién le conviene que haya desestabilización económica, social y política en nuestro país? Pues Yo creo que es la pregunta que nos debemos de hacer todos. así es. ¿Qué grupos sociales son los que se verían beneficiados con esto? ¿Quién se ve beneficiado con esto? Así es. Entonces, si en un momento dado también el gobierno, la autoridad, no nos informa debidamente por el caso, y retomo el caso de San Juan Chamula, de esas 6 personas detenidas, ¿quiénes son? Porque al final de cuentas llegaron a desestabilizar una organización político-social de esa comunidad, Claro. ¿sí? Porque directamente llegaron a eliminar al presidente municipal electo conforme a la ley. Entonces llegaron, lo mataron y fue con toda la intención de desestabilizar a esa comunidad. Pregunto yo, ¿por qué no nos han informado quiénes son ellos? ¿Quién los contrató? ¿De dónde vienen? No puede ser que cada uno de ellos, ¿sí?, haya dicho, pues me cae mal el señor y por eso lo va a matar. Estamos hablando de 6 personas. Y estamos hablando de haberse presentado armamento de alto calibre. ¿Quién les proporciona ese armamento? ¿No creen? Sí. Entonces, Pero además, es de dar risa porque esas armas son muy caras.
La saca. En el mercado negro son Y caras. de esos calibres Pues son muy sí. caras. Así es. Entonces, ¿quién les compra las armas? ¿O de dónde sacan el dinero para comprar esas armas? Así es. Entonces, todas esas son situaciones que la autoridad debe de poner ya Un alto. Realmente hacer una investigación real de lo que está pasando. Una investigación profunda y como, Pues sí. como usted dice muy atinadamente, pues hay que identificar a las personas, Claro. porque segurísimo no son maestros. Yo no dudo que tengan uno que otro líder ahí, pero Sí. yo no creo que la mayoría que está destruyendo, matando, amenazando, Poniendo Sí. en jaque a toda una población, y no estamos hablando de unos cuantos cientos, no, es una población de 4 millones de habitantes. Ujú. O sea, eso es en una zona. Si sumamos las demás poblaciones, ¿a cuántos millones de personas las están poniendo en jaque? y unos cuantos, pero pues unos cuantos con armas, pues sí, Ahora, ¿cómo? intimidan. Exacto. y ¿Cómo es sí. posible que en un momento se permita que, por ejemplo, en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es donde están todos los contenedores que llegan del extranjero con mercancía diversa, estén parados? Parados porque los señores estaban bloqueando las vías del ferrocarril. O sea, no es posible. Hubo una toma en la cual las personas que estaban ahí en las vías, creo que eran como 7. Eso sí, con una mesa y su silla y su lona bloqueando las vías. O sea, Puede ser. no es posible, no es posible. O sea, Ya no les ponen un reposet. sí, no, o sea, es más, si quieren, en lo que platicamos, Sí. en lo que negociamos, les vamos a ofrecer un cafecito, ¿no? Un cafecito y su sándwich. Sí. Tenemos 5 minutos y sí, pues ya se nos está acabando el tiempo y con este tema muy interesante. Sí, me gustaría que a manera de conclusiones fuéramos planteándole al público. Bueno, pues como una principal conclusión es que nuestro Estado de Derecho estamos viendo que está siendo afectado por la falta de decisión y determinación de nuestras autoridades en la aplicación de la ley. No es posible, ¿sí?, que a través de todas estas acciones y diálogos y demás se puede interpretar que a veces se está negociando la aplicación de la ley. No es posible. La ley es muy clara y la norma es específica en cuanto a su contenido, ¿sí? Tan sencillo, dice, aquel que le priva de la vida a una persona comete el delito de homicidio, punto. Aquí el homicidio está contenido en la ley, en la norma, y aquí, y como decimos en China, el matar a una persona es privarla de su vida. Así como hay muchas normas que establecen ciertas acciones que son sancionables, se debe de aplicar la ley. Sí. Porque ni la Constitución federal, ni las constituciones estatales, ni las leyes que de ellas derivan, se pueden someter al diálogo. Exacto. No son negociables. No son negociables, la norma no es negociable, ya está ahí. Así es. Entonces no puede ser lo que está sucediendo. No, definitivamente no. Entonces, ¿qué es lo que pediríamos? Simplemente que se aplique la ley. Punto. Que se No hay aplique más. la ley. O sea, vigilar las fronteras de toda la gente que se está pasando hacia nuestro país y que no llegan a Estados Unidos, sino se quedan en México, en las distintas poblaciones por las que pasan. Y el irrestricto derecho, ¿verdad? Porque nosotros los ciudadanos tenemos derecho a la protección, son nuestras garantías. La ley, cuando la ley y la Constitución, obviamente, sobre todo la Constitución, pues es garante de todos estos derechos humanos. Así es. Y ahorita que hay que tocar ese punto. Y la paz Exacto. es importantísima. Aquí es importante puntualizar que en la aplicación de la ley, la autoridad no tiene por qué temer en que pueda violar un derecho humano. Si aplica la ley, no tiene por qué tener ese miedo
de aplicarla, porque inmediatamente piensa, ay, es que a lo mejor vulnero algún derecho fundamental de las personas. La ley es muy clara. Si se aplica, no se tiene por qué pensar en ello. Sí, claro. Tenemos que pensar y actuar conforme a la ley, defender los derechos humanos y la paz de nuestro país, lo más importante. Así es. Entonces ahora hemos visto cada situación impresionante, Sí. impresionante porque han atacado los comercios, se roban las mercancías. O sea, eso Digo, ya es... ¿cómo es posible? Pues es algo fuera de contexto por completo. Este tipo de personas están asociadas, sí, pero para delinquir, Sí. no son- para protestar. Claro. Sí, Son definitivamente. asociaciones Delito, delito. totalmente. Y también están contenidos en la ley. Claro. O sea, Son todo está delitos. claro, son delitos. Entonces, tenemos lo de el grupo de maestros, que es un problema social. Tenemos la delincuencia organizada, que nos está también afectando nuestra estabilidad social. Entonces, no podemos permitir ese tipo de situaciones que lo único que conllevan es a desestabilizar una paz que Nos ha costado mucho trabajo y las Ye- instituciones exactamente. nos han costado tiempo, dinero, esfuerzo para fortalecerlas definitivamente. a través de los años. Por eso, luego mucha ciudadanía ya no cree en las instituciones, doctora. Y eso es triste, Ujú. que en un momento la ciudadanía no cree en las instituciones y que también en un momento dado ya no se respete inclusive la autoridad. ¿Por qué? Porque se ve que no actúa, se ve que no ejerce esa facultad de autoridad como debe de ser. Entonces, se tiene que rescatar esa situación de que la ciudadanía crea ya en sus instituciones y en sus autoridades. Pues estas son nuestras reflexiones, nuestras conclusiones que como corolario presentamos en este día en el programa de Leyes y Justicia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Jorge Doctora. García Zavala. Y nos vemos para otro próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias.